de Maitencillo presentó una demanda contra la Junta de Vecinos número 11 de Maitencillo Norte. Esto a propósito de las acciones que sus integrantes han adoptado en oposición pública a este proyecto inmobiliario que se construye en el balneario de la comuna de Puchuncaví. Estamos hablando del proyecto Rocas de Maitencillo, el que cuenta con 28 departamentos, y en la demanda expresamente acusan a esta Junta de Vecinos de abusar de su derecho constitucional a la libertad de informar y de opinar, además de abusar de su libertad de manifestación. Y para eso ya está conectado con Hora de Noticias Pablo Trivelli, quien es presidente de la Junta de Vecinos número 11 del balneario Maitencillo. Pablo, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse con puranoticias.cl. Ahí ya lo vemos en pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Camila. Buenos días. Queríamos comenzar preguntándole, ¿cierto?, ¿por qué la Junta de Vecinos que usted preside, la número 11 de Maitencillo Norte, siempre se opuso a este proyecto inmobiliario? ¿Qué es lo que no le gustaba de este proyecto de 28 departamentos emplazados en pleno balneario? Camila, que buena esta pregunta, porque es bueno aclarar de que no es que la Junta de Vecinos siempre se haya opuesto a este proyecto, porque la Junta de Vecinos tiene como misión ayudar con el buen desarrollo de este balneario. Nosotros nos hemos opuesto a todos los proyectos inmobiliarios que no cumplen con la norma, con la ley, y con las normas de la institución y el plan regulador. Y entonces, como resultado de esta acción, se han detenido 17 grandes proyectos inmobiliarios en los últimos 15 años. Entonces, este es muy mucho. Y lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley. Estamos afirmando las mismas cosas que el mismo municipio había venido afirmando hasta el año pasado. ¿Y por qué usted dice que no se estaría cumpliendo la ley? Porque este proyecto solicitó un permiso de edificación en el año 2009, pasaron 3 años y como no se iniciaron obras, el permiso caducó. Y eso significa que ya no tiene permiso esa obra. De hecho, esa obra se pidió el permiso el 22 de mayo del 2009 y de la misma empresa alguien el 27 de diciembre de 2012 le escribió a la dirección de obras preguntándole si estaba vigente el permiso. Bueno, resulta que a raíz de esa consulta el municipio hizo toda una indagación y me importaría mucho leer lo que dice el informe interno de la municipalidad. Dice lo siguiente: el funcionario municipal dice: le informo de lo observado en la inspección del 28 de enero del 2013 alrededor de las 16:30 horas al predio 117-1 ubicado en la avenida Altar de la localidad de Maitencillo. En esta visita se pudo constatar lo siguiente: el predio se encontraba vacío, sin moradores, sin trabajadores o cuidadores. Tampoco existía instalación de faena, oficina o similar donde se pudiera ubicar el profesional residente o simple cuidador. Asimismo, no fue posible ver los libros de obras donde se pudiera dejar constancia de la visita. Se apreciaron algunas excavaciones con señales de no haber sido intervenidas en largo tiempo, puesto que estaban parcialmente derruidas y había crecido pasto al interior. De las excavaciones conviene precisar que no corresponden al proyecto que se había aprobado. El proyecto considera el nivel más bajo como subterráneo y razonablemente es el primer lugar que debe ser excavado. No se observa movimiento de tierra en el sector de ser ocupado por ese subterráneo. Según la lámina 2,5 del proyecto estructural, el ancho de las excavaciones debiera ser de 80 centímetros y una profundidad de 1,10 m, diámetro que no corresponde a lo existente en la práctica, en la realidad. Entonces, consecuencia de ese informe, la municipalidad decretó que se llegó a la conclusión de que había pasado los 3 años y no se habían iniciado obras y que por lo tanto el permiso ya no estaba vigente.
De hecho, un abogado de la Dirección de Obras establece que el plazo ha corrido y sin interrupción entre el 22 de mayo del 2009, cuando se otorgó el permiso, hasta el 22 de mayo del 2012, de tal suerte que esta última fecha permite el permiso de obra nueva ha caducado por el solo Ministerio de la Ley, sin necesidad de un pronunciamiento de la Dirección de Obras Municipales. O sea, no existe. Diga. Lo escucho. Y entonces sucede que la inmobiliaria pasó mucha agua bajo el río, entre que discrepancias, juicios, indagaciones, etcétera. Todo esto llevó a una consulta a la Contraloría Regional para que en definitiva se pronunciara sobre la vigencia del permiso. La directora del movimiento Protejamos la Costa Maitencillo, doña Francisca González, le preguntó al Contralor si estaba vigente, y el Contralor en una de sus partes contestó literalmente: en el contexto de lo anotado y coincidiendo con lo concluido por la Dirección de Obras Municipales en su primer pronunciamiento, esta Contraloría Regional estima que no se advierte la existencia de documentos que permitan afirmar con la debida certeza que dentro del plazo de los 3 años siguientes a la emisión del permiso de que se trata, se hubieran iniciado los trabajos correspondientes. Y luego la municipalidad, el director de obras le preguntó al Contralor lo mismo, y con fecha, tengo todos los decretos aquí, y con fecha 22 de diciembre del 2015, el Contralor contestó: como cuestión previa, cabe aclarar que como resultado del análisis de la documentación tenida a la vista y la relación de hechos descrita en el pronunciamiento cuya aclaración se requiere, se determinó que coincidentemente con lo establecido por el municipio de manera inicial, no se advierten antecedentes que permitan afirmar que dentro del plazo de los 3 años siguientes a la emisión del permiso de obra nueva 45 millones ya citado, se hubieran iniciado los trabajos correspondientes. Pablo. O sea, sí, diga. ¿Usted descarta que desde la Junta de Vecinos hayan tenido segundos intereses, cierto, al haber estado en contra de este proyecto de 28 departamentos? ¿A qué se refiere con segundos intereses? No, me refiero a que siempre existen, por ejemplo, problemáticas de medio ambiente, ¿cierto?, de por medio, de repente el cambio del uso de suelo. Ha pasado anteriormente en casos similares, por ejemplo, acá en la comuna de Concón tenemos el caso del Hotel Punta Piqueros. Mire, lo que sí quisiera decir es que no me puedo imaginar que haya segundas intenciones. Lo que sí quiero decir es que la municipalidad de Puchuncaví ha sostenido lo mismo que la Junta de Vecinos hasta el 28 de abril del año 2023, o sea, hasta casi anteayer. Es importante aclarar que la empresa inmobiliaria presentó un proyecto de modificación del permiso de edificación y como la municipalidad no le contestó, se fue de proceso a la Corte de Apelaciones. Y el fallo de la Corte de Apelaciones, en todo el proceso de la Corte de Apelaciones, la municipalidad sostiene reiteradamente que el permiso no estaba vigente. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es lo mismo que decía la municipalidad hasta abril del año 2023. O sea, yo no veo por qué de repente la inmobiliaria decide emprenderlas con la Junta de Vecinos. Puedo leer que en el fallo de la Corte de Apelaciones, que no se pronuncia sobre la vigencia del permiso, sino que sobre el hecho de que la municipalidad no contestó una solicitud de modificación del permiso, dice lo mismo que la Contraloría Regional. No existe certeza jurídica sobre la vigencia del permiso de edificación. Y esto mismo lo dice el secretario regional ministerial de Vivienda, el CEREMI de Vivienda, en unas correspondencias que también se transcriben en ese juicio, en que dice, pues actualmente existe un pronunciamiento de la Contraloría Regional que cuestiona la vigencia del permiso de edificación cuya modificación se pretende. O sea,
se pretendía modificar un permiso de edificación que ya no estaba vigente, que estaba caducado. Ahora bien, la ley municipal establece que cuando la municipalidad no contesta solicitudes de los ciudadanos, los afectados por la falta de respuesta tienen derecho a indemnización de perjuicio. Entonces, a raíz de eso, y consecuente con esa ley, la Corte de Apelaciones dice, respecto a la no respuesta, le dice al municipio, emitan una respuesta a lo que se solicitó, tienen 15 días para hacerlo. Y respecto a la sanción, dice, bueno, la inmobiliaria tiene derecho a exigir una indemnización por no haber respondido. Pero no se refiere la Corte de Apelaciones en concreto no se refiere a la vigencia del permiso. Se refiere a que tendría que indemnizar por no haber contestado a esa carta. A raíz de eso, la inmobiliaria inicia conversaciones con la municipalidad y los amenaza de que si se van a juicio por indemnización de perjuicio, le van a exigir el pago de 4.500 millones de pesos, con lo cual quiebra la municipalidad. Y entonces le proponen y llegan a un acuerdo entre el municipio y la inmobiliaria, en el cual la municipalidad acepta que el permiso de edificación está vigente, la municipalidad recibe la obra y autoriza su enajenación. Y a cambio, la inmobiliaria renuncia al derecho de demandar indemnización por la ilegalidad. Claro. ¿Y si la inmobiliaria? Esa indemnización... Pablo, ¿y si la inmobiliaria ya no tiene impedimentos para poder vender estos departamentos, cierto? Son 28 departamentos que tiene este proyecto y tendría todo en regla. ¿Por qué cree usted que ahora los demandan a ustedes, a esta Junta de Vecinos? ¿Cree que existe un revanchismo? Camila, a mí me resulta imposible imaginarme cuál es la motivación de la inmobiliaria. Porque tal como usted dice, ellos tienen recibida la obra y no veo por qué quisieran castigar a la Junta de Vecinos por sostener lo mismo que el municipio había venido sosteniendo antes de que llegaran a este advenimiento. Y cabe mencionar también que hay nombres bastante rimbombantes al interior del equipo jurídico de la inmobiliaria, como el del ex fiscal Gómez, por ejemplo. Bueno, mire, ¿yo qué quiere que le diga? Hay uno de los principales abogados del equipo jurídico de la inmobiliaria, que es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, uno esperaría que una persona de esa jerarquía académica tenga un sustento moral y ético sólido, pues. Y por lo tanto, nosotros pensamos que, en definitiva, va a prevalecer la verdad. ¿Y ustedes cómo esperan defenderse ante esta demanda como Junta de Vecinos? Bueno, hemos contratado a un abogado y una oficina de abogados y estamos pidiéndole a los vecinos que nos hagan un aporte para financiar el trabajo de este abogado. No veo qué más podemos hacer, porque la iniciativa en esto lo tiene la inmobiliaria. Lo que sí me interesa, lo que sí me interesa antes de terminar esta entrevista es que este acuerdo que hubo entre el municipio y la inmobiliaria pasó por la aprobación del Consejo Municipal. Yo hablé con todos los concejales, uno por uno, y les dije que era absolutamente incomprensible que ellos aceptaran este acuerdo que pretendía recibir una obra que la Contraloría había declarado que no tenía permiso. Entonces, entonces resulta difícil entender cómo es que los concejales votaron a favor.
asustados seguramente porque existía la amenaza de la indemnización de los 4.500 millones. Y respecto al fallo de la Corte Suprema, que acoge este avenimiento, dice literalmente que el mérito de lo expuesto, este tribunal tiene presente la transacción acompañada por los litigantes en todo aquello que no fuere contrario a derecho. Entonces uno no sabe, a propósito de eso, que no fuera contrario a derecho, no sabemos en mérito de qué acto administrativo se ha logrado la vigencia del permiso de edificación. Porque claro, se puede llegar a un acuerdo. Es como si yo llegara, siempre que esté de acuerdo, conforme a derecho. Es como si yo le ofreciera a alguien vender el riñón de un hijo mío o de un nieto mío a cambio de muchos millones de pesos. Y claro, podrá haber acuerdo entre las partes, pero eso no es, eso es absolutamente contrario a derecho, ¿no es cierto? Y nosotros no sabemos entonces en mérito de qué acto administrativo se aprobó el permiso, porque la Contraloría claramente ha dicho cada vez que le preguntan que el permiso no está vigente. Entonces a nosotros nos encantaría que la Contraloría General de la República asumiera este caso, porque creo que la señora Dorothy Pérez de verdad le haría un tremendo favor a la Contraloría Regional si la respalda. Y nosotros no somos quien para decirle a doña Dorothy Pérez cómo tiene que actuar, pero aquí claramente se están pasando a llevar a la Contraloría Regional de Valparaíso, y nos encantaría que la Contraloría Nacional se hiciera cargo. Nos encantaría que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera cargo, porque aquí se está vulnerando el marco político institucional y el rol y la importancia de las funciones de la Contraloría. Ya le he escrito al Consejo de Defensa del Estado y no hemos tenido más respuesta que hemos recibido todos los antecedentes. Le he escrito a autoridades de gobierno, empezando por la Seremi de Vivienda, que sería bueno que ellos tomen iniciativa y lo presenten ante el Consejo de Defensa del Estado, para lo cual sí tienen facultades, pero no hemos logrado hablar con la secretaria regional ministerial, a pesar de que hemos pedido en reiteradas ocasiones la posibilidad de una audiencia por ley de transparencia y nunca nos ha recibido. Entonces aprovecho de pedirle de nueva audiencia a través de este canal, porque a lo mejor ahora ella está escuchando y sería bueno que nos reciba. Pablo Trivelli, presidente de la Junta de Vecinos número 11 de Maitencillo Norte, le agradezco por este contacto con Hora de Noticias.